Bien, el tema de hoy es desde el currículum disciplinar hacia la simulación interprofesional, que está a cargo de académicos de diferentes universidades, encabezados por la doctora Soledad Armijo Rivera. Ella es médico cirujano, actualmente profesor asociado regular de la Universidad del Desarrollo, donde es director del núcleo de simulación interdisciplinar. Tiene varios diplomados, una vasta formación en lo que es simulación, la cual ha recibido en distintos centros, Universidad de Sevilla, ASPAO afiliada a Harvard University, al Center for Medical Simulation en Harvard Medical School, Certified Healthcare Simulation Educator y otros. Leonardo Pérez González, kinesiólogo, docente, investigador del Centro de Habilidades Clínicas de la Universidad de Chile y Universidad de O'Higgins. Él también es director de la Sociedad Chilena de Simulación Clínica. Y Rocío Tapia, enfermera, académica de la Universidad de Tarapacá, magíster en enfermería, convención en gestión sanitaria, es subdirectora del Centro de Simulación de la Universidad de Tarapacá. Dejo con ustedes a la doctora Armijo y espero que disfruten de esta tarde académica. Estoy silenciada, como siempre. Yo me pongo a hablar sin acordarme que la tecnología va primero ahora y no la conversación. ¿Ahí sí? ¿Me oyen? Sí, estamos bien, sí, sí. Perfecto. Gracias a todos por haberse tomado el tiempo de asistir. Gracias también por dejarnos compartir el primer tiempo para hablar de Lili, que es alguien a quien muchos conocemos, quizás otros no la conocen, pero siento que cuando uno trabaja en educación, a los referentes y a los maestros hay que atesorarlos en el corazón y darles las señales de respeto y de cariño que se merecen, y para muchos de nosotros este minuto era importante. Así que en el fondo agradezco también a los que asistieron acá y no la conocieron que nos regalaran esa oportunidad. Vamos a hablar ahora vamos a hablar y vamos a activarnos un poco porque propusimos un taller. A diferencia de otras jornadas, SOEDUCSA, esto está planificado para terminar a las 18, o sea, 2 horas, donde queremos hablar desde el currículum disciplinar hacia la simulación interprofesional. Las 3 personas que estamos acá estamos compartiendo un rol de liderazgo en otra sociedad, en la Sociedad Chilena de Simulación, y ahí en el fondo nos hemos encontrado y generamos esta propuesta de como compartir con ustedes este camino. El objetivo que tenemos es proponer estrategias de simulación y particularmente de co-debriefing. Hemos visto algunas caras de personas que sabemos que hacen debriefing, así que en algún minuto vamos a pedir juego y participación para que sea efectivamente un taller, con la idea específica de hablar de la competencia del trabajo en equipo, interprofesional. Representamos a la Universidad de Chile, a la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo, a la Universidad de O'Higgins y a la Universidad de Tarapacá. Y la actividad o la metodología de lo que queremos proponer tiene unas presentaciones breves al inicio con conceptos que van a ser el eje del taller. Luego, una actividad práctica donde los queremos invitar a evaluar el trabajo en equipo interprofesional a través de un escenario de simulación que vamos a mostrar aquí. Posteriormente, una actividad práctica de co-debriefing, de trabajo en equipo, y como es usual en los cursos de simulación, el debriefing posterior de esto, que también va a ser en modalidad de co-debriefing, y luego un cierre deliberativo. Vamos a dividir las presentaciones para que todos tengamos un espacio y poder
co-construir este camino, y el cronograma entonces dice que vamos a abordar cuatro ejes en el fondo, 3 ejes conceptuales. 1, cómo entendemos la competencia interprofesional. 2, cómo entendemos la simulación y el debriefing interprofesional. Luego, cómo entendemos el co-debriefing, qué es, cómo lo podemos implementar, y ahí vamos a hacer la actividad práctica para luego hacer un cierre junto con ustedes. Les vamos a pedir que estén atentos también al chat, porque en la jornada Soeduxa se estila que en la medida que van avanzando las cosas en el chat aparecen unos regalos, y queremos transformar esto en una instancia de aprendizaje para todos los que estamos acá, ¿sí? Así es que, siendo así, voy a pasar a la parte 1, cómo entendemos la competencia interprofesional, para que continúe Rocío. Voy yo. Bueno, primero que todo, sí. Primero que todo, saludarles y darles las buenas tardes y el agradecimiento también por el espacio de invitación. Encantado de estar acá. Lo que nos convoca hoy, y vamos a ir contextualizando un poco en cómo se entiende esta competencia interprofesional, comprendiendo que los currículum y en general todos los que estamos acá presentes fuimos formados por un currículum que es más bien tradicional, en donde cada uno de los profesionales que interactúan desde las distintas disciplinas y saberes interactúan con el paciente y van con sus formaciones orientadas a las necesidades que tiene este paciente, y no muchas veces interactúan entre ellos con el fin de poder generar este anillo necesario, este anillo externo que vemos acá, en donde la comunicación que se requiere entre cada uno de los saberes vaya en pos del beneficio del paciente. Entonces, si bien al principio teníamos estos nodos aislados de cada una de las profesiones, hoy proponemos en esta competencia de educación interprofesional la necesidad de esta interacción y comunicación entre nosotros desde las distintas disciplinas y saberes. Es así que después, en este cuidado centrado en el paciente, es súper importante poder tener estos 3 conceptos. El Instituto de Medicina de los Estados Unidos pone estos 3 ejes centrales en donde se requiere de un sistema accesible, que sea organizado y que tenga una buena capacidad de respuesta, que se articule también con las familias y los pacientes que estén informados y tengan buen acceso a la información, participen activamente en su proceso mientras están transitando por este proceso de enfermedad, y que también se articule con clínicos que se comuniquen entre ellos y se centren en estas necesidades de los pacientes. Entonces, todos estos 3 conceptos lleva a que se genere una mejor comunicación entre ellos, y eso también lleva a que se alcance una buena seguridad clínica, y por lo tanto las metas y los resultados con los pacientes sean los mejores y los óptimos. Si nos vamos a cuál es la definición de esta educación interprofesional, la Organización Mundial de la Salud la define como cuando ocurre 2 o más profesionales que están aprendiendo acerca de sus roles y con los roles de los demás, y esto permite una colaboración eficaz para mejorar los resultados sanitarios. Esa es como la definición más estándar o la más de consenso de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, si nosotros lo llevamos a este mundo de la simulación, como entendiéndola como una herramienta que permite facilitar el aprendizaje de los estudiantes, acá podemos tener simulaciones interprofesionales que van en 2 órdenes. En la siguiente diapositiva, por favor, Soledad. En la primera, será una instancia en donde vamos a tener la atención de los pacientes, todo el equipo en un solo momento, en torno a un paciente y tratando de poder abordar una misma problemática. Aquí podemos encontrar ejemplos como entrenamiento en equipos reales o entrenamiento de grupos de estudiantes,
de una carrera que pueden estar haciendo roleplay de otras profesiones o con personas confederadas, es decir, como pacientes simulados que puedan generar el rol de otro profesional. Pero acá lo ideal es que un equipo de trabajo trata de resolver la problemática de un paciente en un caso, generalmente puede ser una urgencia, puede ser una atención a un paciente crítico. Y acá también se trata de trabajar competencias que van en el orden de evaluar liderazgo, cómo se afronta la tarea, cuál es la conciencia que se tiene de la situación, la comunicación, cómo fluye en el equipo y las direcciones que se dan, y toda esta dinámica de trabajo en equipo de estas disciplinas que conversan y tratan de resolver esta problemática. Una segunda problemática donde está el equipo, pero que no interactúa en un mismo tiempo, en un mismo escenario in situ, es la atención de pacientes de manera secuencial, para poder alcanzar un mismo objetivo. Acá tenemos como ejemplo simulaciones en el manejo del accidente cerebrovascular, desde la parte prehospitalaria hasta la rehabilitación, o los equipos que hacen seguimiento en la atención domiciliaria. Por lo tanto, acá se hace como una posta de manejo desde las distintas disciplinas de esa misma problemática a través de los distintos profesionales. Y acá es importante las competencias que se pueden ejercitar y evaluar, como es la entrega de información, cómo yo comunico esa información y la voy pasando a través de esta posta para poder resolver la problemática de este paciente en los distintos profesionales del equipo de salud. Entonces, eso nos lleva a que podemos tener estos dos tipos de situaciones, todos juntos en base a una misma problemática y en un mismo escenario físico, y acá dinámicas de equipo distintas, y la segunda parte, esta secuencia en donde uno se va pasando información y la competencia ideal es cómo yo entrego esa información. Afortunadamente, si bien es incipiente, tenemos algunas experiencias nacionales en donde hay algunos equipos ya han estado mostrando algunas cosas y publicando también al respecto, como hay equipos de la Soledad Armijo, de Claudia Berens también en cuanto a manejos de todos juntos. Nosotros también en la Universidad de Chile, a través del Eclipse, también tenemos alguna experiencia en donde estudiantes de medicina pueden generar también alguna interacción con otras partes del equipo. Y en la parte de secuencia también tenemos una experiencia también de la Soledad Armijo, en donde se puede ver cómo se va manejando un accidente cerebrovascular a lo largo del tiempo. Entonces, esas son un poco las dinámicas que se pueden manejar en estas simulaciones interprofesionales, pero claramente requerimos de poder seguir desarrollándolo más y poder caracterizándolo. ¿Me escucha? ¿Sí? Sí, gracias. ¿Escucha? Sí. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo al igual que Leonardo agradezco la invitación y yo voy a continuar con la presentación específicamente en el punto de lo que es simulación y hablando un poco de lo que es el debriefing. Cuando hablamos de simulación, bueno, sabemos que es una herramienta pedagógica, ¿verdad? Que nos otorga la posibilidad de que nuestros estudiantes puedan sentirse en un ambiente seguro, protegido, donde vamos a llevar a la realidad hospitalaria, a esta realidad clínica simulada, donde van a poder entrenar una serie de elementos que van a potenciar, ¿cierto?, la competencia en distintas áreas de distintas profesiones, y en donde también esta serie de elementos que van a poder practicar nuestros estudiantes les van a permitir también resolver situaciones complejas o de baja complejidad a la que en algún momento se van a poder ver enfrentados, ¿cierto?, en sus lugares de trabajo. Sabemos que la simulación clínica tiene tres objetivos principales. Uno de ellos es la educación, ¿cierto?, la evaluación también, y la mejoría del trabajo en equipo de salud, ¿cierto? Y podemos utilizar distintas estrategias o distintos recursos para poder
hacer que nuestros estudiantes logren las competencias declaradas en sus carreras y en las distintas profesiones, ¿cierto? Y estos recursos pueden ser mediante el roleplay, la utilización de los pacientes estandarizados, herramientas tecnológicas, etc. ¿Ya? Y es muy importante agregar que uno de los elementos fundamentales que nos ayudan también a que el aprendizaje se logre y se consolide en el tiempo es la utilización del debriefing dentro de los escenarios de alta fidelidad, ya que lo vamos a ver con mayor detalle más adelante en la presentación. Es importante hacer alusión a algunas definiciones que se han ido viendo en el tiempo y que han ido tomando otra mirada también, ¿ya? La primera de ellas, que aparece en la diapo atrás, Sole, por favor. Sí, es la que declara David Gaga, ¿cierto?, el 2004, que consolida o mira a la simulación como una técnica educativa que sustituye o amplía las experiencias reales con experiencias guiadas, que evocan o reproducen aspectos sustanciales del mundo real de forma totalmente interactiva. Esta definición, 10 años después, ¿cierto?, la Asociación Internacional de Enfermería para la Enseñanza de la Simulación propuso una definición que reconoció dos elementos importantes, relevantes. En primer lugar, el medio con el que se realiza la simulación y además el propósito, que era generar un aprendizaje que hacía que este fuera de forma continua y que en el fondo nos presentaba cómo el estudiante pasa de ser novato a experto en el tiempo, ¿ya? Probablemente esta definición refleja que el crecimiento de la simulación hasta esa fecha solamente se utilizaba más bien en aspectos de habilidades y que era utilizado tanto en las universidades como en los centros de formación. Pero después, en el paso del tiempo, mirando esta línea de tiempo, ¿cierto?, y dando una mirada educacional en donde obviamente las exigencias sociales van produciendo cambios educacionales importantes, ¿cierto?, y la utilización de esta metodología tan potente, comienza a verse con otra mirada, que es la que propone, ahí está, y ve a la simulación como una técnica que crea una situación o un ambiente para permitir a las personas experimentar una representación de un evento real, con el propósito de practicar, aprender, evaluar, probar o ganar comprensión de sistemas o acciones humanas. ¿Ya? Esta definición se puede encontrar, ¿cierto?, en la primera acepción del diccionario de simulación en su segunda versión. Y bueno, esta última definición incluye entre los propósitos de la simulación el ganar la comprensión de sistemas, reflejar el crecimiento que ha tenido la simulación en el tiempo y poder también integrar a los equipos de salud y trabajar, ¿cierto?, la competencia interprofesional en los distintos contextos clínicos. Para eso también es importante entender que la simulación de alta fidelidad, en donde participan o se realizan estos escenarios, en donde se practica la competencia interprofesional, al ser escenarios de alta fidelidad, integramos al debriefing. Y el debriefing, saben que es una instancia, ¿cierto?, crucial para clarificar, para consolidar percepciones, lecciones obtenidas a través de la simulación, y además que es una conversación en donde se puede determinar lo que el alumno aprende, ¿cierto?, en donde se conoce lo que sucede en el proceso de aprendizaje de esa instancia en la que ellos se ven enfrentados. Por eso es que se utiliza, los que hemos aplicado el debriefing, nos guiamos en 3 pasos esenciales que nos ayudan a llevar un orden, ¿cierto? Y de esta forma a que
podamos obtener la información con nuestros alumnos. La primera es la reacción o la descripción, en donde generalmente hay una descarga de emociones, donde le damos la instancia a los estudiantes para que puedan describir los hechos, ¿cierto? Y para que en el fondo se empiecen a clarificar un poco los conceptos o lo que va sucediendo, ¿cierto? O lo que vivieron como experiencia. Luego la segunda etapa en la que habla del análisis es esta instancia en donde hay una discusión, en donde generalmente empiezan estos cambios, estos puntos de vista que salen a flote, ¿cierto? En donde también los equipos empiezan una discusión respecto a lo que se hace desde el rol, desde su profesión. Y finalmente nos vamos a lo que es el resumen o la síntesis, en donde específicamente ya tenemos la identificación de los aprendizajes, podemos detectar qué de este aprendizaje en el fondo nos va a servir como nos va a servir para poder practicarlo finalmente en la práctica real, ¿ya? Siguiente. Y bueno, quisimos colocar este cuadro también, que nos ayuda a quienes a lo mejor, algunos pueden estar partiendo en la realización del debriefing, o algunos que ya lo han hecho y lo han aplicado. En la primera fase de reacción o descripción, estas preguntas que salen acá son esenciales y nos ayudan bastante para poder dar pie al inicio del debriefing, ¿ya? ¿Cómo se siente después del escenario? ¿De qué se trató el escenario? La idea es empezar a tratar de sacar o a generar estas emociones, ¿cierto? Que los participantes de la simulación tienen en el momento en que terminaron, ¿ya? El captar la mayor cantidad de antecedentes desde el aspecto de lo que sienten. La fase de análisis, ¿qué hicieron bien? ¿Qué harían diferente? La idea es detectar la fortaleza, las debilidades, ¿cierto? Todos los aspectos que deberían mejorarse. Y la fase de síntesis o resumen o aplicación. ¿Qué se llevan de esta sesión? ¿Cómo aplicarían esto a su trabajo? ¿Cierto? Que en el fondo nos ayuda a que ese aprendizaje de la fase de análisis pueda después aplicarse en un contexto real de la práctica profesional, ¿ya? Eso. Otra vez, tengo que prender el micrófono. Tengo que mentalizarme en eso. Tengo que prender el micrófono. No puedo seguir hablando porque esta no es la realidad. Bien, he simulado el contexto. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos en el fondo este tránsito complejo de utilizar el co-debriefing para la enseñanza interprofesional y cómo lo podemos abordar? Como técnica, el co-debriefing ha sido descrito en un paper que utiliza, de hecho, estos mismos contenidos que hemos adaptado para esta presentación, y entonces nos dice, bueno, si usted en un escenario, por ejemplo, de un paciente a quien se le administra un antibiótico, enfrenta una reacción anafiláctica, probablemente va a tener que identificar un par de objetivos cognitivos relacionados con el dominio de la tarea, que son demostrar reconocimiento en tiempo de anafilaxia y utilizar las guías de manejo de la anafilaxia de manera apropiada. Eso en el fondo es algo que cognitivamente todos decimos, bueno, tiene sentido, hay algo que es tiempo dependiente, la persona puede tener una anafilaxia, lo que sea, incluido una vacuna COVID, y entonces debiéramos prepararnos para manejar este dominio cognitivo, ¿sí? Donde identificamos esas tareas. Pero evidentemente, cuando vamos a enfrentar un problema así, un problema complejo que requiere de la articulación de los saberes y de los desempeños de más de una profesión, vamos a tener también que demostrar habilidades de trabajo en equipo que aquí se ejemplifican solo en dos descriptores del trabajo en equipo y que tienen que ver con las habilidades de liderazgo que pueda tener quien asuma la conducción de la tarea, y las habilidades de comunicación segura para el manejo efectivo farmacológico, por ejemplo, en la atención de la anafilaxia. Si me siguen hasta ahí, ¿cómo plantear
un co-debriefing para un equipo clínico en el trabajo del manejo de una anafilaxia. Una forma de hacerlo la describen los autores como seguir al líder. En esta forma de co-debriefing existe un instructor alfa o un facilitador A. Yo le puse alfa porque suena como más entretenido eso de macho alfa, pero vamos a ponerle instructor alfa o instructora alfa. Que guía en el fondo la conversación con un debriefing en 3 fases, con las preguntas o con la estructura o la forma de debriefing que a él le acomode más, a través de los objetivos de comunicación y trabajo en equipo, y también a través de los objetivos cognitivos específicos de la tarea. Y aparece un facilitador beta, un segundo facilitador, que o a invitación del instructor alfa o por motivación propia va interviniendo, agregando pequeñas perlas, pequeños regalos a la conversación que naturalmente va a ser conducida y guiada por este líder, ¿no? Que está siendo seguido por el regalador de perlas. Esa estrategia, que es bastante funcional y es clarificadora porque en el fondo hay un eje conductor que es más fácil de articular, puede ser útil para muchos procesos y sobre todo, diría yo, cuando las personas que hacen el co-debriefing suelen trabajar juntas porque probablemente refleja la conversación, los modelos compartidos de gente que tiene un mismo criterio para abordar los problemas. Otra forma es trabajar con 2 facilitadores en el modelo divide y conquista. El modelo divide y conquista simplemente lo que hace es separar los objetivos del debriefing en objetivos relacionados con los aspectos cognitivos y objetivos relacionados con las dinámicas del trabajo en equipo. Entonces asigna a un facilitador la tarea de hablar del liderazgo y de la comunicación y a otro facilitador la tarea de abocarse a la norma clínica de manejo de la anafilaxia. Puede ser muy adecuado, por ejemplo, si uno tiene la riqueza de tener un psicólogo que oriente en el fondo las dinámicas de trabajo en equipo, puede ser muy adecuado eventualmente también si es que tiene personas más dedicadas a la educación con simulación para hablar de las dinámicas de trabajo en equipo y requiere en los aspectos clínicos que el más experto en el tema clínico sea el que facilite el dominio vinculado al contenido. Esto sale en el paper que define el co-debriefing y que muestra los 2 modelos. En la experiencia, nosotros hemos encontrado que en los debriefing interprofesionales existe una mezcla de ambos, ¿no? Que no tiene que ver con si el facilitador se refiere al objetivo de naturaleza de trabajo en equipo y de habilidad no técnica, o al objetivo de dominio cognitivo, sino que tiene que ver con que la conversación es guiada en tiempos separados, abordando las 2 dimensiones de la tarea, desde la profesión 1 o desde la profesión 2. Y entonces el facilitador, que es enfermero, habla del liderazgo y de la comunicación, pero a la vez habla de la anafilaxia, y en otro momento el facilitador, que es médico o kinesiólogo, hace lo mismo. Y eso permitiría, en la teoría, abordar en la conversación los puntos desde los roles profesionales de los facilitadores y generar una interacción más dinámica. Isa, si ahora nos ayuda, esta diapositiva también nos interesa poder compartirla en el chat y pasar entonces un poco a la conversación. En general, en los debriefing en simulación tratamos de tener pautas para los escenarios. Hacemos pautas de manejo de la intervención kinésica en rehabilitación neurológica, hacemos pautas de la administración segura de medicamentos o hacemos pautas de la toma de decisiones clínicas en relación a cómo enfrentar una anafilaxia. Pero ahí en el fondo, en cualquiera de esas áreas, nos estamos refiriendo al dominio profesional específico de un kinesiólogo, de una enfermera o de un médico. Cuando vamos a hablar de una competencia genérica y transversal, como es en este modelo de hacemos simulaciones de todos juntos, en un momento clínico y en un mismo espacio, tenemos que encontrar una pauta que nos pueda reflejar tanto el liderazgo como el trabajo en equipo, como el manejo de la tarea clínica.
Y desde hace un tiempo, y este año cristalizamos en la validación en español del instrumento TEAM, que es el que vamos a usar como eje de la parte práctica que viene ahora mismo. Hemos ido utilizando el instrumento para observar las conductas de los estudiantes, pero también de equipos clínicos en el manejo de situaciones agudas en contextos de urgencia. Si lo que queremos es evaluar la forma de entrega de información, algo que otros grupos han presentado, hay una presentación en un congreso de la validación del instrumento SBAR para la carrera de enfermería en la Universidad Diego Portales de hace 2 años, y es un muy buen instrumento para hablar de cómo se entrega información entre una persona y otra. Ese instrumento le pertenece el trabajo a Felipe Machuca y la Marcia Maldonado, que no están aquí, pero hay que hacer referencia a quiénes son los dueños. Ya, entonces ahora nos vamos a activar. Vamos a ir pidiendo que prendan cámara, que si están en pijama se pongan, no sé, un fondo que no se note. Yo hago eso a veces. Mis hijos hacen eso en el colegio y el profesor me reta. Pero bueno, la vida nos pone en ese contexto. Vamos a tratar de trabajar junto con ustedes ahora. Si no prenden las cámaras no lo podemos hacer, aviso al tiro, por si acaso, porque tenemos que identificar quiénes van a ser nuestros aliados, participantes, los que quieren jugar. Ahí veo. Ya, muy bien. Con sonrisas y con todo. A la Paula, a la José Cifuentes, estamos perfectos. La Vero. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a tratar de situarnos como si estuviéramos en un centro de simulación que tiene recursos bastante verde, porque ese simulador es un simulador que muchos de ustedes tienen hartos mejores. Veo aquí gente que tiene unas lucinas atómicas, también puede hacer lo mismo. Veo aquí personas que tienen unos Simman en sus centros, también podrían hacer lo mismo. Así que en el fondo, lo que vamos a hacer ahora, todos lo podrían jugar a los que estoy mirando aquí y que conozco. Tiene una cierta ambientación con algunos elementos que nosotros sacamos del hospital. Cuando los dieron de baja, no los sacamos del uso clínico real, para que no crean que somos personas con poca ética social. Y lo que vamos a proponer entonces es una actividad, si no esta cuestión no es taller, que tiene como objetivo que nos aproximemos al uso del instrumento TEAM. El instrumento TEAM es un instrumento creado en Australia para la evaluación de equipos clínicos reales en la urgencia. Ha sido validado en un par de idiomas y cuando uno mira en la literatura cuál es el instrumento más utilizado para evaluar las dinámicas de trabajo en equipo, resulta que es el instrumento TEAM. Nosotros hicimos con estudiantes de pregrado y con estudiantes de pregrado de medicina la validación para el uso por parte de instructores evaluando a los alumnos y para la evaluación de los estudiantes a sí mismos. Encontramos exactamente el mismo alfa de Cronbach que el instrumento original, así que en el fondo ya lo estamos usando de manera amplia. Necesitamos que haya 2 voluntarios o voluntarias. Uno de la profesión que sea en realidad, no nos importa mucho el tema, solo necesitamos que se atrevan y no le tengan susto a poder hacer un debriefing de un paciente de 18 años, un adolescente así como entre 17 y 18, que inocentemente en la calle tuvo un trauma abdominal por una penetrante abdominal. ¿Quién dijo yo? ¿Quién se atreve a hacer debriefing de trabajo en equipo de una penetrante abdominal? No se me hagan las lesas porque yo sé que trabajan en eso. Se están escondiendo, apagaron la cámara. Justo no, porque Justo es urólogo, nosotros sabemos que Justo es urólogo, así que Justo está eximido, pero las demás no se me hagan las lesas. La gente que trabaja en la UAP, yo esperaría que levante la mano la primera. Por ejemplo. No estoy obligando, pero para que lo piensen. Necesitamos solo 2, porque si no, no resulta esta cuestión. Tenemos que hacer la observación del escenario. Todos los que no participen van a entrar o a este link, que Leo lo iba a mandar por el chat. ¿Lo mandaste, Leo? Está listo. Y pueden acceder con el QR, y lo que vamos a hacer básicamente es analizar si es que el liderazgo fue razonable, si es que las dinámicas de trabajo en equipo fueron razonables, y si es que el manejo de la tarea fue razonable en un paciente de 17 años, o sea, pediátrico, pero en el fondo casi adulto, de estos adolescentes de 17 que pesan como 90 kilos, los hay,
Y que en la transición actual en este país hoy día los ven los pediatras. Si la pandemia decía antes que en todos los servicios atendían hasta los 15, ¿o no? Y ahora no atienden hasta los 15, atienden hasta los 18, porque hay mucho más paciente adulto, por lo tanto todos ustedes necesitan pensar en esta cosa. Ya, ahora sí, 2 voluntarios. No voy a hablar más hasta que alguien levante la mano. Oye, Sole, pero podríais designar, po. Es que yo ya tiré la pelota, pues dije que había alguien que trabaja en la posta central, que yo creo que es la primera voluntaria que necesitamos, porque además está entrenando gente para esta cuestión, así que no me venga con lecera, ¿o no? Ya, Paula, bien, Paula, perfecto. Y necesitamos a alguien que haga el code briefing de esto. Yo voy a ser un internista también, que estoy mirando por aquí. Sí, total. Es trabajo en equipo nomás. Pero yo estoy aprendiendo a hacer debriefing, me asusto. No, no importa, dele nomás. Oye, todas las demás que tienen la cámara apagada, Soraya Salive, ya te vi por si acaso. Pueden ser 2 enfermeras chiquillas. El trabajo en equipo asume también el hecho de que nosotros vamos a mirar esa pauta, si la leen, el team habla del liderazgo, ¿no? De cómo en el fondo el que está liderando mantiene la perspectiva global, de cómo el que está liderazgo efectivamente ordena y encausa las acciones dentro de la tarea, y se centra mucho más, porque tiene más descriptores, en lo que tiene que ver con las dinámicas de colaboración, en las dinámicas de construcción de la tarea y co-construcción del trabajo. No vamos a lograr tener un segundo, entonces vamos a tener que hacer un debriefing. Bien, José, gracias. Me lancé. Perfecto. Así me gustan las enfermeras aguerridas, muy bien. Maravilloso, ya. Hacer un taller de co-debriefing solo busca mostrar cómo podemos articular esta tarea. Entonces, les pediría que internamente en el chat se pueden escribir entre ustedes, ¿o no? Isa, la Paula con la José, ¿se pueden escribir entre ellas? Sí, por supuesto. Se pongan de acuerdo si quieren ser un follow the leader, o sea, una es alfa y la otra complementa, o quieren dividirse, mi timota. Pueden dividirse también por tiempo, no nos calentemos la cabeza. Tú las primeras 3 preguntas, yo la siguiente. No nos estresemos en eso. Sole, tengo una duda. Todos los demás necesitamos verificar con un dedito para arriba. José. Sí, que tenía la duda, porque entonces este no es como un debriefing convencional, no es como hacer un debriefing convencional, pero con 2 personas. ¿Es lo mismo? Por como hablabas de 3 preguntas ahora. Es exactamente lo mismo, pero tú en el fondo lo que haces es dividir la estructura del debriefing en relación a los objetivos en esta modalidad de sigo al líder. Entonces hay uno que guía toda la conversación y el objetivo aquí es solo trabajo en equipo. O haces la modalidad divide y conquista, y entonces yo diría que divide y conquista aquí es en la pauta, tú hablas del liderazgo, yo hablo del trabajo en equipo, por ejemplo. Y uno puede segmentar la tarea. La estructura del debriefing de cómo se sintieron, de qué se trató el escenario, uno la puede mantener, pero la forma de cofacilitación está centrada en si voy a articularme en uno guiando, follow the leader, o voy a dividir y conquistar separando objetivos. Esa decisión la hacen ustedes. Ah, perfecto. Ya. ¿Ya? El segundo objetivo, oculto pero evidente, es mostrarles a todos cómo funciona el instrumento TEAM, para lo cual les queremos pedir que o entren a ese hipervínculo https://surveymonkey.com equiposoeduxa o usen el QR para tener la pauta a la vista. Y que nos pongan un dedito hacia arriba si ya la tienen a la vista. Para saber en el fondo que vamos a contar, tenemos 3 y una manito levantada, o sea, son 4. 6, 7, 8. Perfecto. ¿Por qué escoger el team? Porque en el fondo uno hace a veces una cosa curiosa en los currículums de pregrado, que es armar unas pautas como para segundo año y para tercer año, que parecen razonables, pero que después cuando la gente entra a trabajar no sirven mucho porque así no era la cosa en la realidad.
Entonces, lo que nosotros hacemos es buscar una pauta del mundo del trabajo, del mundo real, probarla en los alumnos casi al momento de terminar y después bajarla a los alumnos más chicos. Cosa en el fondo de irlos guiando a lo largo del currículum con una pauta de así te van a medir en tu lugar de trabajo. ¿Me siguen? Ya. Entonces, aplaudamos a la José y a la Paula, porque a ti la empujamos igual, pero todos los demás hicieron los lesos, ¿no? Tenemos identificado. El objetivo, con la forma de debriefing que ustedes hagan, manteniendo esto de cómo se sintieron, analicemos qué hicieron bien, qué podrían mejorar y qué nos llevamos para la casa, decidan entre ustedes si este co-debriefing, esta compartida de conversación, la van a hacer orientada en esto de seguir el esquema de una liderando y la otra complementa, o si se van a dividir los objetivos. Ustedes lo deciden. Estamos en eso. Muy bien. Les voy a pedir entonces ahora a todos, sin que se centren en el video, que solo escuchen, porque yo pongo los videos con un volumen alto, porque no sé con qué, ¿cómo se dice, Leo? Dispositivo, eso. Con qué dispositivo están accediendo ustedes, y entonces, por seguridad, el video está puesto con un volumen alto, así que lo voy a echar a andar solo para que ajusten sus auriculares. ¿Les parece? Porque si no van a tener un pito en la oreja todo el rato. Así que esto es solo para sintonizar el audio. Perfecto, ahí vamos. ¿Estoy compartiendo el audio o cometí el error número 1 de no hacerlo? Se escucha, yo al menos No, se escucho. escucha. Se escucha. Entonces, para ajustar los sonidos es esta prueba de audio. Temperatura. Hemogluco. Y comprobamos la... ¿Ajustaron ya? Sí. Sí, perfecto. ¿Todo bien? Yo soy media sorda, entonces tengo que ponerlo así en un volumen alto, a prueba de todas las cosas que a mí me pasan, para que después no pasen en el asunto. Ok. Vamos a mantener la cámara prendida solo los que vamos a participar dentro de este escenario, que son las dos personas que hacen el co-debriefing, o sea, Paula y María José Cifuente. Muchas gracias de nuevo, son unas ídolas. Y vamos a quedarnos con cámara encendida solo Leonardo, Rocío y yo. A los demás les pedimos que apaguen la cámara. José y Paula y a todos los demás. Este escenario es un escenario que se grabó en un curso de entrenamiento de trauma para equipos pediátricos en el Hospital Padre Hurtado. Nos autorizaron a usar este segmento, siempre y cuando todos los participantes acordemos confidencialidad respecto de las conductas y los desempeños observados en esta simulación. Para efectos de simular el debriefing, pese a que en el escenario hay 5 participantes, el mono no cuenta, aquí está el quinto, vamos a tener dentro de la sala de debriefing para conversar a esta persona que está aquí, que está vestido de gris y dando un poco la espalda a la cámara, pero mirando el monitor y al paciente, que es el médico líder de la simulación y que va a estar representado por Leonardo. Levanta la mano. Perfecto. Acá. Esta persona que está aquí, que como ustedes ven está muy atareada, concentrada, revisando el carro de paro, vestida de azul, adivinen quién es. La Rocío. No. La Rocío, muy bien, la enfermera Rocío, que lamentablemente en este turno Rocío está sola, el turno quedó desbalanceado, hay menos enfermeras, aquí hay un TENS, ¿sí? Aquí hay otro médico al que le delegaron la vía aérea, y yo voy a ser la médico más viejita del servicio que estoy llegando a esta actividad y voy a aparecer por acá, por el fondo, ¿sí? Nosotros hemos construido una matriz como psicológica de qué estamos pensando cada uno de nosotros en esto, pero ustedes van a ver en este video lo que nos pasa en una simulación. Yo planifico, creo que mis alumnos tienen tales y cuales características, pero lo que no sé nunca es qué les pasó en su cabeza. Yo veo la punta del iceberg, pero hacia abajo del iceberg tengo que escudriñar dentro del debriefing lo que me interesa ir a buscar. ¿Sí? Y de lo que vamos a hablar es solamente
no nos vamos a fijar en nada técnico, porque aquí en el fondo ninguno es cirujano pediátrico, así que no es el asunto. Nos vamos a centrar en las dinámicas de trabajo en equipo de estas 3 personas, una enfermera atareada y con harta carga de trabajo, un médico que está liderando y un médico otro más viejito que llega a esta simulación también a cooperar. ¿Les parece? Sí. Como medio, dale, José. Para efectos prácticos, durante nuestro co-debriefing vamos a ir haciendo pausas para irnos dando a lo mejor algún tips a nosotros, así como paréntesis. ¿Tú quieres que nosotros como facilitadores vayamos deteniendo para darte tip y después avanzar? Sí, estoy preguntando si así va a ser la dinámica tal vez, en caso de que sea necesario. Lo que puede ser, si lo necesitas lo puedes pedir y lo hacemos, pero lo que habíamos pensado era que ustedes hicieran el co-debriefing usando la pauta team y que nosotros pudiéramos luego hacer un co-debriefing del co-debriefing. Ah, ya. Bueno. ¿Sí? Paula, ¿estás lista? ¿La pauta team la dejaron en el chat? ¿La podemos pasar por el chat? Sí, ya estaba en el chat, la puedo volver a refrescar por si quedó muy arriba. Ahí Yo está. no la tengo. Pero está el SurveyMonkey. ¿Tú la quieres en una imagen, Paula? ¿Mm? ¿La prefieres en una imagen? No, la puedo obtener, no te preocupes. La puedo mandar, pero para lo que nos cuesta, sí. Déjame ver. Mira, voy a hacer una cosa media ridícula, pero que puede funcionar. Sole, ¿la mandamos la del Drive o no? ¿Esa? Esa, porfa, Isa, porque yo no estoy... He dividido las pantallas. Puedo dividir las pantallas. Eres mucho mejor en el manejo de la tecnología que yo, que estoy todo el rato mirando en la misma pantalla, eso ya lo sabemos desde hace un tiempo en este asunto. Pero la Isa la acaba de mandar aquí, a un link al Google Drive, donde está un archivo con cosas que también se les van a pasar a ustedes, y hay una imagen hay un archivo de la pauta de trabajo en equipo. Pues ahí pueden usar el que les sale más cómodo. El el SurveyMonkey, queremos que lo usen porque la idea es que lo vayan llenando, porque así después vamos a poder mirar qué es lo que opinan varios ojos dentro de este espacio y analizar lo que nos ocurre naturalmente con las pautas. Si ahora sí estamos listos, esto es como Bob Esponja, ¿no? ¿Estamos listos? Mi capitán, ¿estamos listos? Tenemos a la señora Lucía Santelice aquí, lo cual es un honor. José, entonces, y Paula. Leo es el que está aquí, Rocío es la enfermera que está acá, y yo soy la sombra que aparece por el rincón de acá. El objetivo de su debriefing, porque uno podría hablar de 1000 cosas, pero aquí nos vamos a centrar solo en un objetivo, es cómo fueron las dinámicas de trabajo en equipo para el manejo de una atención de trauma abdominal por una penetrante abdominal en un adolescente de 17 años con elementos de bastante compromiso hemodinámico por esa situación. Perfecto. Entonces, desde ahora, comienza el escenario. Carilla, monitor, temperatura, hemogluco y comprobamos la Tranquilo, tranquilo. ¿Cuál es su nombre? Le podemos poner No contesta. Diría. Saturación 88, 98. ¿Cuánto? 140.
está permeable. La presión 76,42, la media 53. Ya, está permeable. Tengo tenso. Llámale al banco de sangre que tengan hemos ayudado. ¿Cómo se siente? El suero, 1 litro en bolo. Dejó de responder el paciente. El paciente no contesta. ¿Tiene pulso? Tiene pulso. Presión 76,42. Ya estamos pasando el minuto. Sigamos comprimiendo la... Pasando el minuto. Sangre. Apósito, limpio. Presionamos el resto, que no tiene ninguna otra lesión además de esa. No tiene pasando la transfusión. Ahí, bueno, mientras alguien lo comprime ahí, voy a ocultarlo. La saturación no marca. Le cambié de dedo. Ocultando. Se escuchan ambos campos pulmonares limpios. Abdomen. Frecuencia cardíaca 147 sin ruido. Nos falta la saturación, Ahí está la saturación. pero no marca. Ahí está. 93. Está bajando. 94. Hasta aquí. Está taquicárdico. Taquicardia por Ya la... estamos pasando suero. Hacemos al centro electrónico. Pongamos la otra vía. Una tercera. Lo pasamos en el ¿Dónde bolo. pasar aquí? Ahí tenemos dos. ¿Dónde pusiste? Ya tengo más chico, pero la Porque está sola, La Javi es un balazo para la Tomate, piel. Tommy. Ya, sí. Tanto Mi más. alta presión. Sí, me voy a recuperar. Sí, porque esto hay que Ya, la meterlo última por el presión, mismo. pasando rápido. Hay que pasarlo por... Listo, ahora estamos en el momento de lo que pasó, pasó. Así que comienza su dibujo. Perfecto. ¿Hay alguna forma de que yo vea? Estoy del celular y veo solamente la cámara de la Sole. Dejo de compartir entonces, ¿quieres vernos a nosotros? Sí, para poder Sí, perfecto. mirarnos. Ya, ahora veo a la Sole. Y sigo viendo las dos nomás. ¿El resto está con cámara igual? Sí, quizás en la vista hay que poner vista galería y no vista, pues si está en vista del hablante vas a ver menos gente. Lo que pasa es que como estoy del celu, no sé por qué veo así. Pero, José, si haces pregunta, el que va a contestarte esa es la ya. cámara que vas a ver. Ya, bueno. Ya, chiquillos, primero que todo, les doy la bienvenida. Vamos a iniciar nuestro debriefing. Es importante que recordemos que estamos en un ambiente que es confidencial, por ende todo lo que conversemos en este momento va a quedar entre nosotros. Lo primero que me gustaría saber es cómo se sintieron durante la simulación que acaban de realizar. A mí me cuesta un poco, pero tranquila. Ya, tranquila, Sole, qué bueno que te sentiste tranquila. Leo, ¿Sí? ¿cómo te sentiste tú? Yo también estaba tranquilo. Me sentía seguro, pese a que teníamos solo una enfermera. Creo que pudimos dialogar bien. Al menos pude dar mis indicaciones y en un principio estaba como fluyendo. También traté de tomar el liderazgo al principio, como dando indicaciones al equipo y poder también, sin perder de vista, como el monitoreo del paciente. También afortunadamente había más colegas, así que creo que también después compartimos un poco las indicaciones, sobre todo más avanzado el manejo, pero sí creo que pudimos responder bien. Yo me sentí tranquilo y seguro. Teníamos una buena enfermera, así que yo confío harto en ella, así que creo que lo sacamos bien adelante. Ya,
Muchas gracias, Leo. Antes de seguir, me había olvidado de presentar a Paula, que va a estar acompañándome aquí durante el debriefing. Las dos vamos a conducirlo. Hola. Ya. Y Nos falta conocer cómo se sintió Rocío, que nos gustaría también que ella nos contara. Bueno, yo la verdad es que me sentí un poco como estresada porque sentía que daban indicaciones de dos partes, tenía al doctor al lado mío, estoy muy cansada, he tenido 2 turnos muy agotadores y traté de hacer lo mejor que podía en el escenario, la verdad. perfecto. Gracias, Rocío. Ahora, chiquillos, si me pueden ir describiendo qué fue lo que pasó durante el escenario. Que ustedes ¿Podemos vivieron partir recién. por Leonardo? ¿Podemos partir por Leonardo, que él nos cuente cómo vio el escenario, que nos vaya describiendo desde un principio? Sí, claro. Bueno, como les comentaba, yo fui el primero en llegar, así que traté de tomar como el liderazgo de la situación y poder como tomar las primeras medidas para empezar el manejo. Claro, está Rocío también, que nos conocemos y trabajamos hace harto tiempo juntos, así que podemos comunicarnos fácilmente y como puede manejar varias tareas como a la vez, siento. Y creo que también pudimos ir manejando en la medida que iba avanzando el escenario de buena forma. Con las indicaciones yo creo que fueron claras y se pudo ir manejando de forma adecuada, según mi, como yo me sentí y como yo lo vi. Perfecto. Muchas gracias, Leonardo. ¿Podrían agregar algo más, chiquillas, de lo que ustedes percibieron o si percibieron algo distinto? A mí me cuesta esto porque Leonardo terminó la beca hace 3 años nomás y yo llevo como 20 años en la urgencia. Se me nota ahí que estoy más cansada quizás que ellos, entonces me cuesta un poco enchufarme en este cambio porque nosotros veíamos niños chicos nomás. Y esta cosa de atender ahora a estos niños que son como hombres tan grandes no es tan fácil para mí. Entonces me pierdo un poco porque también estoy acostumbrada a que se asuma que como soy la más vieja, tengo que saber más, pero yo no sé más de esto. Perfecto. Yo, bueno, estoy acostumbrada a trabajar con Leonardo, la verdad, y no sé, yo me sentía súper cómoda con él, pero como la doctora Soledad, siempre ella es parte de pediatría y no nos vemos mucho, la verdad es que me fue un poco extraño como escuchar sus indicaciones, lo que iba haciendo. O sea, siento que tenía mayor afinidad con Leonardo, que lo tenía justo al lado, y él me iba dando las indicaciones y yo le iba respondiendo, así que me sentí súper bien trabajando con Leonardo al lado. Hubo un momento en que de hecho yo, como lo veía que él estaba manejando esto de las vías y el paciente se hipotensaba igual y eso, no me di mucho cuenta, también me cuesta la simulación igual, y le indiqué a Rocío que le pusiera una vía y ella me dijo una tercera vía y yo nunca me había dado cuenta que ya las tenía antes puestas, pero porque no sé, yo supongo que nosotros no vemos niños así nunca, entonces esta cosa es súper difícil de cambiar. A lo mejor ellos que son más jóvenes van a tener que ser los líderes, ¿no? Es que como con Leonardo estamos acostumbrados a llevar los escenarios así, recibir este tipo de pacientes, la verdad es que ya sabemos cuándo yo tengo que instalar las vías y todo, entonces la verdad es que me llamó la atención cuando la doctora me pidió que instalara una tercera vía venosa. Sí. Perfecto. Antes de reflexionar en base a ello, me gustaría que si me pueden contar qué aspectos creen ustedes que se desarrollaron de manera adecuada durante la situación que ustedes realizaron recién.
Yo creo que se fueron ejecutando los pasos que se tenían que hacer por el bienestar del paciente. Como mencionaba anteriormente, como he trabajado con Leonardo, sabemos lo que tenemos que ir haciendo, así que en ese sentido creo que el manejo del paciente anduvo bien. Sí. Sí, yo concuerdo. Yo creo que si bien somos más jóvenes, pero somos los que estamos ahí todos los días como batallando al pie del cañón. Así que como resolvimos rápido, yo creo. Después cuando llegó la doctora ya teníamos como todo ya armado. Entonces, en realidad, por muy jóvenes que seamos, somos los que resolvemos. Así que yo creo que se resolvió bien el escenario. Pudimos, como equipo cohesionado, poder manejarlo de buena manera. Y creo que fluyó bastante bien, pese a que después al final habían como algunas doble indicaciones. Y por ahí también recibía como indicaciones de dos partes, pero ya estaba como lo principal resuelto. Perfecto. Yo también en una parte sentí, fue como que me sentí como alumno, porque el Leo me dijo, hay que ocultar. Entonces yo pedí al fonendo para ocultar y entendí que él estaba a los pies de la cama para mirar mejor las cosas, parece, y yo como que fui sus oídos. Y oculté los 2 pulmones bien y el abdomen bien. Y yo creo que yo no haría eso, porque yo me iría yo a examinar al paciente todo el rato, pero encuentro que está bien lo que él hizo, que es en el fondo delegarme a mí esa tarea. Para mantener su ojo puesto en todo lo otro que tenía que mirar, porque entre medio indicó ese tranexámico que de verdad que nosotros no lo usamos en pediatría, y otras cosas más que eran como extrañas. Entonces, claro, yo hice cosas que son como simples, comprimir, ocultar, pero eran necesarias, yo creo, para que él estuviera más libre para pensar, supongo. Entonces, bueno, reconozco acá que ustedes creen que, o reconocen que se ejecutó bien el trabajo en equipo, las acciones que fueron realizando o las decisiones que tomaron como equipo, ¿les parece que fueron acordes para que el paciente pudiese evolucionar de manera favorable? Yo creo que sí, y que ellos lideran bastante mejor que yo en estos casos. Sí, yo también creo que se hizo lo que se tenía que hacer, aportar volumen, se indicó la transfusión, se comprimió se hizo compresión en la herida. Yo creo que anduvimos bien como equipo, a pesar de que la doctora Soledad no era parte, digamos, frecuente del equipo de adultos, igual fue un aporte para nosotros, sí. Sí, yo Perfecto. concuerdo. Fue un buen complemento también, porque en esta visión general que uno tiene como cuando toma el liderazgo, es necesario también ir como chequeando otras cosas como la vía aérea y como en qué está cada quien. Entonces yo creo que se sacó adelante de buena manera, pese a que no estaba como tan planificado que los roles de cada uno. Perfecto. Sí, chiquillos, la verdad es que yo los felicito también. Me parece que cada uno tomó un rol durante la simulación y acorde también a su quehacer profesional para poder entregarle los mejores cuidados a su paciente. Así que súper bien. Ahora, si me pudiesen comentar, ¿qué aspectos les gustaría mejorar o hacer distinto en este caso? ¿Qué creen ustedes que podrían hacer diferente? Yo creo que una cosa yo y otra cosa mis compañeros, tanto el Leo como yo cuando damos indicaciones las dimos un poquito al aire. Yo en algún minuto hasta estiré la mano mostrando para allá, así como cuando
apunto alguna cosa para que me pasen el fonendo y dije, hago esto y no le digo a nadie, pásame el fonendo. Y eso es un poco inadecuado, si no me ven no va a funcionar, pero me pasó lo mismo que en algún momento Leo decía, hay que ocultar, y yo asumí que lo iba a hacer yo nomás, porque el otro doctor estaba con la vía aérea y como que no quedaban más manos de alguien que pudiera ocultar, así que me tocaba. Pero que me diga, Sole, oculta tú, es más claro. Y yo también a veces me puedo confundir si no me lo dicen tan directo. Pero lo reconozco en mí también porque yo no le dije a la Rocío, pásame por favor el fonendo, le apunté con la mano. Súper. Sí, yo la verdad es que creo que uno de los aspectos que hay que mejorar es el saber trabajar con distintas personas. No siempre nos va a tocar la misma persona en el equipo. O sea, yo estoy acostumbrada a trabajar con Leonardo, pero justamente se integró Soledad y sin duda fue un gran aporte también, ¿ya? Así que, y creo que también el escucharnos mejor aumenta también la consolidación de las intervenciones que uno está haciendo por el bienestar del paciente. Así que eso, con eso me quedo yo. Perfecto. Sí, yo concuerdo, creo que creo que estoy un poco acostumbrado a trabajar siempre con las mismas personas y que las indicaciones que voy dando se van ejecutando, pero quizá en este flujo de comunicación es una buena estrategia como dar con nombre y apellido las acciones que se quieren llevar a cabo. Probablemente si me tocase otro turno, otra rotación con otras personas, quizá requiera hacerlo, porque obviamente no trabajamos y no conocen como mi forma de trabajo. Perfecto. Muchas gracias, Leo. ¿Algo más que quisieran agregar, chiquillos? No. No de mi parte. Ya. Paula, ¿algo tú que quisieras mencionar? Qué importante de que aquí estamos viendo que en el trabajo en equipo tenemos aspectos técnicos y no técnicos que son importantes y ustedes mismos lo reconocieron, que cada uno tiene sus habilidades, tanto para aspectos técnicos, auscultar, por ejemplo, y otros que son los no técnicos como la comunicación, que aquí lo recalcaron harto, que es importante, por ejemplo, mantener el circuito cerrado y tener bien definidos los roles que va a ocupar uno dentro del equipo. Pero súper bien, chicos. Sí. Sí, chiquillos, me sumo a las palabras de Paula. La verdad es que me parece que en nuestra formación como profesionales de las distintas áreas de salud siempre estamos al debe con el trabajo en equipo. Es algo que tenemos que entrenar porque nunca vamos a trabajar de manera aislada en nuestro quehacer profesional. Por ende, es algo que, como les decía, tenemos que entrenar mucho en el tiempo. Siempre se puede mejorar, la comunicación efectiva es fundamental para poder tener acciones concretas y que sean correctas para la atención de nuestros pacientes, pero ustedes también pudieron identificar cómo podían mejorar estas cosas, así que los felicito. Ahora me gustaría si pueden mencionar ¿qué aprendieron hoy de esta simulación o qué se llevan de esta simulación hoy? Escucharse. Hablar más claro. Hablar. Dar direcciones más claras, sí, indicaciones y comunicación. Perfecto, perfecto. Yo igual creo que comunicación es la palabra clave. Muchas gracias, chiquillos. Muchas gracias por la actividad que hicimos hoy día. Y muchas felicidades por su desempeño también. Gracias. Gracias por haber participado en este momento de reflexión que más nos enriquece como profesionales y que nos da todas las herramientas para poder ir a nuestros lugares de trabajo a tratar de implementar estas cosas que logramos aprender a través de esta actividad de simulación. Y muchas gracias, espero verlos en otra oportunidad. Gracias, María José, también. Gracias, Paula. Gracias a las dos.
No sé si los demás quieren prender la pantalla en este minuto o ya se fueron a tomar café, ¿no? Los que no me conocen, soy así de desordenada y puedo ser peor, por si acaso. Me estoy comportando por el respeto y el cariño a mi gran y querida señora Lucía Santelice, que se merece mi compostura, pero si no, yo estaría desatada, señora Lucía, se lo aviso de inmediato. Usted sabe que puedo ser terrible. Solcita, desátate nomás, porque yo te Me quiero. desato, me desato. Me desato. Miren, para liberarlas a ustedes, así como soltar un poco esta como cosa de que todo el mundo la está observando, quiero pedir a todos un aplauso. ¿Pueden aplaudir así con las manos de verdad o con las manos de mentira? Porque hay mucha gente que no las conoce, además las medio obligamos, todos apagaron las cámaras, los caché a todos uno por uno, a las matronas que se hacen las lesas, a las internistas que se escondieron, a las kinesiólogas que también se ocultaron debajo de la apagada pantalla, las caché a todas. Aviso al tiro. Alberto, tú te salvas porque yo sé que tu rol es un poco diferente, pero debo decirte que el debriefing de comunicación te hubiera quedado perfecto. Así que también, ojo, dentro del punto. Quisiera que ustedes escojan si prefieren que hagamos el co-debriefing del debriefing o si prefieren que miremos de inmediato la pauta team, porque con el tiempo que fuimos quedando nos quedan 35 minutos para abordar en el fondo el otro tema, porque igual después nos podemos dar los teléfonos y conversar un poquito si quieren aprender alguna cosa más, pero si para ustedes es enriquecedor hacer ahora el co-debriefing, lo hacemos nomás. Chuta, yo creo que sí es enriquecedor y no sé, tal vez es enriquecedor para el resto también. Entonces partimos. Después del aplauso y de agradecerles, nosotros vamos a hacer interpretamos en la observación que lo que ustedes hicieron fue un debriefing follow the leader, porque había una dominancia en el discurso de la José en relación a la Paula. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer ahora es un debriefing divide para conquistar. Oh, qué feo suena, pero así lo pusieron en el paper, no lo inventé yo. Se llama divide y conquista. Yo me voy a quedar con la parte de conquista, Leo es divide, ¿no? Sí, algo así. Algo así. Se llama divide y conquista y nos vamos a separar los objetivos respecto de, yo voy a hablar de elementos de trabajo en equipo que tengan que ver con dominio de tarea, y Leo va a hablar de elementos de trabajo en equipo que tengan que ver con comunicación. ¿Sí? Entonces, y nos vamos a referir en este co-debriefing separando un poco los temas en dos tiempos a la pregunta inicial, ¿cómo se sintieron? Nosotros. Ustedes dos, porque el debriefing es para ustedes. Si ustedes fueron, en este minuto se invierte la simulación y entonces todo, y se muere de la risa Lalo Rodríguez, qué feo. Oiga, en este minuto en el fondo la retroalimentación, vamos a aprender todo, yo también, parte un poco de la lógica de cómo uno se articula, ¿no? En esta conversación. ¿Cómo se sintieron Paula, José, con esta invitación? Venían a un taller y la escogieron así. Yo me sentí cómoda, la verdad, pero no pude ver tan bien el video, entonces me hubiese gustado poder decir más cosas respecto al trabajo en equipo. Y por más que traté, lo veía muy chiquitito y no pude identificar todas las acciones que se hicieron. Eso. Las acciones técnicas, en el fondo, y como las cosas específicas que tenían que ver con que ponían la mano en una herida que había en la guata, que miraban el monitor, que le pasaban suelo, que trajeron esas cosas no pude verlas. Te las cuento para que sepas tú. Eso fue lo que pasó. ¿Y la Paula, cómo te sentiste? Yo me sentí como un poco incómoda porque no sabía cuándo podía intervenir y que no se viera que yo podía interrumpir a la María José, entendiendo que habíamos decidido que ella iba a liderarlo, pero cuando yo puedo intervenir sin que se note que yo la interrumpo o no estamos nosotros coordinadas. Yo el video como que no es que no lo haya visto, pero son aspectos técnicos y había algo que me parecía más interesante el trabajo en comunicación, porque había tanta bulla en ese lugar que creo que ahí me hubiera enfocado un poco más en desarrollarlo. Pero en general bien, porque ella dirigió bien el debrief, entonces podíamos ir avanzando y yo como que entendía a lo que ella iba con cada uno de ustedes y que traté de cooperar, pero bien, es parte del aprendizaje.
Muchas gracias por exponerse. Quisiera primero normalizar el hecho de que cuando uno observa una simulación desde una posición que es incómoda para observar toda la acción, o con un micrófono que captura mal el audio y las realiza o por Zoom o presencialmente, la experiencia que ambas vivieron es súper frecuente, ¿no? Como esta poca comodidad con, pucha, no vi lo que pasó, quisiera proponer luego diciendo en el fondo, es normal, cómo uno remedia esa situación, y uno lo remedia desde el relato, porque finalmente la simulación importa para el que la vivió. Entonces, si yo viví una experiencia, lo que yo te cuento es lo que tú vas a analizar conmigo, y uno puede desapegarse de varias cosas. No tengo cámara en mi centro, no tuve un buen ángulo, o como yo, no traje los anteojos, veo más o menos nomás, ya estamos en la edad de celebrar las bodas de plata, no, celebrar los años de plata ya, y los ojos están como en la decadencia absoluta. Entonces, solo para proponer una estrategia, cuando les pase en cualquier instancia que perdieron de vista algo de la situación, ustedes recuerden que el debriefing se centra en lo que vivió el estudiante, y por lo tanto, lo que pasó en su cabeza y el realismo que en su cabeza se instaló y que él te está contando de esta simulación fue A, B, C, D, es lo que tú tienes para trabajar. Porque eso es lo que además va a ser significativo para él, porque es lo que a él le importa, es lo que vivió. ¿Sí? Perfecto. Entonces, dicho eso, me gustaría que me contaran un poco desde las cosas que hicieron y que hicieron bien, y en el fondo que les gustaría mantener, reconociendo también que hay una sorpresa, ¿no es cierto? No sabían que les iba a tocar, no conocen el guión del escenario, no saben cuáles son los objetivos, y la pauta la vieron en 3 segundos. Es como, ven a ser evaluador de los que falta alguien, mirarlo ahora. Eso que a veces no ocurre. Pero bueno, agradeciéndoles de nuevo por eso. ¿Qué cosas planificaron en la conversación respecto del trabajo en equipo y el liderazgo que nos pudieran comentar en este co-debriefing? ¿Y qué creen que lograron bien? Que ustedes tenían en su agenda y que finalmente sí salieron en la conversación. Claro, la verdad es que lo único que pudimos como organizar era... Parece que mi internet es estable o inestable. ¿El mío? ¿Aló? No, eres tú, Sole. Bueno, las cosas se escucha fluido, al menos yo. Se nos cayó la Sole, pero dale nomás, José. ¿Aló? Ya. Lo único que alcanzamos a conversar con la Paula era que en el fondo yo iba a dirigir y ella iba a ir como complementando el debriefing, que iba a ir haciendo intervenciones. Eso fue como lo único que alcanzamos a ponernos de acuerdo, nada más. Y bueno, no sé si lo cumplimos como tan al 100, porque tal vez ahora que la Paula mencionó, tampoco yo le di mucho pase. En un momento nomás le dije, Paula, ¿tú quieres agregar algo? Y entonces no lo sé, pero eso es lo que quisimos hacer. ¿Y en tu caso, Paula? Sí, yo no supe cómo preguntar lo de la pauta. Si era el momento cuando me dieron el pase, haber dicho, bueno, ahora me gustaría abordar lo que es la comunicación en el trabajo en equipo, y ahí haberles preguntado, tú, Leonardo, ¿cómo sentiste, viste la comunicación en este escenario? No supe cómo abordarlo, a pesar de que leí la pauta, pero como la María José era quien dirigía, yo la seguía a ella, porque lo habíamos decidido así. Entonces, así, eso. Ahí me gustaría indagar un poco, porque ya que mencionaste la parte de comunicación, y es la que a mí me interesa profundizar y conocer cómo ustedes se sintieron, entendiendo de que estamos en un medio que limita un poco la comunicación, y aún más que se tuvieron que poner de acuerdo por vía texto, pero ¿cómo tomaron un poco esa decisión? ¿Qué modelo iban a seguir de debriefing, y si es que qué rol iba a tomar cada una de ustedes? Yo no tengo experiencia en debriefing y se lo manifesté a ella, así que sugerí que ella tomara más el mando. Sí, así fue. Y yo me pareció bien.
Súper. Y dentro de cómo fluyó un poco la indagación que hicieron ustedes hacia nosotros como participantes simulados en este caso, ¿qué sienten que hicieron bien en esta comunicación? Ya vieron algunas luces de ello, pero ¿qué cosas creen ustedes que podrían mejorar o hacer distinto si les tocase una segunda ocasión, desde el punto de vista de la comunicación entre ustedes? O sea, yo creo que sin duda necesitamos ponernos de acuerdo con un poco más de tiempo, organizarnos. De qué manera vamos a darnos pase para poder ir haciendo intervenciones. O sea, vamos a cerrarnos un ojo, vamos a mirarnos, o de frentón diciéndole Paula o María José, no sé. Eso es como algo súper importante, el poder saber en qué momento cada una va a poder hacer intervenciones. Y por otro lado, tal vez organizar, a lo mejor haber organizado el debriefing de alguna forma, pues, o sea, Paula, tú vas a hacer la primera parte, la fase descriptiva, María José el resumen y otra el cierre, creo que eso hubiese sido bueno. Y sin duda que conocer el escenario y todo eso. Exacto. ¿Y en tu caso, Paula? Sí, opino lo mismo. En esta situación creo que deberíamos habernos abocado un poco a mirar la pauta. Mira, tiene estos puntos, tú arriba, tú abajo, y que Dios nos acompañe y el chat estar atenta, habernos apoyado quizás un poco más en el chat como una herramienta hoy para poder comunicarnos. Porque como ha dicho Soledad, hay que adecuarse, y hoy día era el chat, pero estábamos enfocados en tratar de mirar entre el video, mirar bien lo que estábamos haciendo. Pero creo no que nos dentro de todo... encima. Sí, nada, no sé, María José, de dónde eres, bueno, pero creo que dentro de todo puedo rescatar que nos respetamos los tiempos cada uno, y no sé, creo yo no vi que una trató de apocar a la otra, aplacarla, sino que seguimos lo que habíamos decidido según la literatura, que dice que esto, uno es el líder como facilitador A y la lleva, y el otro solamente actúa como un facilitador, un coayudante. Bueno, le salió muy bien pese a toda la improvisación, y le reiteramos nuevamente el agradecimiento por poder participar. Sole, revisamos ahora un poco los resultados del formulario. ¿O quieres agregar algo más? No me está cargando tanto. Bueno, aquí hay una evidencia desde que me falló la conexión justo en este rato y tuve que cambiar a otro link de cómo el Codebriefing puede funcionar. No logro mostrar el resultado, pero les voy a mostrar otra cosa, que es en el fondo cuáles son las limitaciones o las dificultades que uno puede tener en el Codebriefing, y yo creo que hay algunas que son más graves que otras, como por ejemplo que un facilitador interrumpa al otro y que en el fondo genere un clima perturbador dentro de las dinámicas de trabajo, que eso a veces puede observarse cuando las agendas personales de un facilitador y el otro, en términos de quiero validarme más o tengo una personalidad X o Y, hacen más difícil la conversación. Entonces, la felicito porque, si bien es cierto, hubo una dominancia de una con poca invitación y poca participación más activa de la otra, hay razones, y esa forma de interacción es menos agresiva, creo yo, y es menos mala que los otros errores comunes que puede haber dentro de la conversación. Tampoco hubo claras discordancias de estás dando una indicación que yo diría que es lo contrario. Por ejemplo, los felicito por poner el ácido tranexámico versus en realidad eso no estaba indicado, que es algo que puede ocurrir cuando dos personas no comparten necesariamente el mismo criterio. Luego en los archivos la Isa les va a poner el paper del que sacamos un poco el material para construir esta idea de cómo se hace el Codebriefing. Isa, si no está lo voy a poner yo, porque capaz no lo cargué. Voy a volver a compartir la presentación entonces para continuar y no extendernos en el tiempo. La lógica en el fondo y la pregunta que nos convoca después es, claro, esto lo hacemos con equipos reales, pero yo
ahí le hace sentido con equipos reales, pero veo a gente que es de la Finisterra, gente que es de la Universidad de Antofagasta, hay hartos de la Universidad de Antofagasta, como que vinieron en masa, los pillé, y que en el fondo están haciendo esto en contextos de pregrado, y la pregunta entonces es, claro, esta cuestión que suena como bonita, pero también se ve difícil, ¿de dónde voy a sacar yo 3 pediatras que estén a la misma hora haciendo esta cuestión? No voy a conseguir. ¿Sirve o no sirve esto para llevarlo al pregrado? Y nosotros hemos hecho esta aproximación usando esta matriz conceptual, que es la matriz conceptual de las zonas de simulación. Uno hablaba naturalmente de la simulación de baja fidelidad y la simulación de alta fidelidad, pero desde el 2017 emerge este modelo de zonas de simulación que recoge un par de elementos interesantes que tienen que ver con que la simulación ya no está puesta solo en entrenar alumnos de pregrado antes de que entren a un campo clínico, sino que se mete dentro del trabajo, dentro de los hospitales para entrenar equipos clínicos y va más allá, porque la habilidad de debriefing, de analizar lo que hice en una crisis simulada, la gente se la empieza a llevar aquí, en la zona real, en la zona 4, perdón, a hacer debriefing de sus propios eventos críticos reales mientras atiende pacientes. Entonces, la simulación capacita a las personas en obtener competencias, pero indirectamente las hace competentes en conversar sobre sí mismos. Indirectamente las hace competentes en analizar cuáles son sus dinámicas de trabajo. Indirectamente las hace competentes en identificar potenciales factores latentes de riesgo en sus lugares de trabajo y entonces les entrega una herramienta para prepararlos para la crisis de la vida real. Y si uno se da cuenta de la riqueza que existe para los currículum de pregrado en decir, ahora que hay pandemia y que las crisis vienen y van a seguir viniendo, preparar a nuestros alumnos en aprender a hacerle debriefing ellos a sus propios equipos y a llevarse esto a una realidad de crisis permanente donde probablemente son los más jóvenes los que van a seguir asumiendo los liderazgos, tiene un potencial disruptivo de cómo podríamos mirar los currículum hacia el futuro y qué cosas tendríamos que construir. Las zonas de simulación son también interesantes porque nos liberan un poco del punto de pensar que el trabajo en equipo real efectivamente necesita solo personas de distintas profesiones, porque genera esto que se llama la zona 2 de instrucción situacional aguda, donde pone a equipos parciales, a puros médicos con puros médicos, algunos jugando a ser matronas. Bárbara, lo hacen pésimo cuando juegan a ser matronas los médicos, estoy segura de eso. Y entonces y aliviana el peso que tenemos todos en nuestros currículum de que no todas las universidades pueden hacer que se junten los de una profesión con la de otra. Entonces, ¿cómo resuelvo de medicina a atender una hemorragia posparto, haciendo que este sea el ginecólogo que hace la revisión instrumental? Ella es la matrona que está colaborando con él en la valoración del estado del útero. Él es el anestesiólogo que tiene que hacerse cargo de la vía aérea y del manejo de los fluidos, y ella es otra matrona que en el fondo es la que trabaja con él para poder mantener la hemodinámica dentro de este espacio. Y finalmente lo que estoy construyendo en ellos es desde el roleplay, porque esto nunca va a ser genuino, porque no es tu profesión, no es tu identidad, no es tu realidad y no hay significancia en lo llevo mañana a mi práctica, pero estoy proponiéndoles una actividad en la que ellos se exponen ok, así puedo interactuar con otra persona. Por lo tanto, esos escenarios que uno hace en los equipos nativos reales los puede llevar a una simulación de alta fidelidad, confederando bien a los que van a hacer roles diferentes. Es más difícil, es bien difícil hacer que las carreras logren hacer conjugar a los alumnos en su espacio, y lo más que hemos logrado nosotros es en estas simulaciones de equipos clínicos hacer que los internos que están justo en el turno vayan. Y ayer, por ejemplo, fue la primera vez que los internos de sexto dirigían ellos a las enfermeras y dirigían ellos a los paramédicos en una reanimación de trauma pediátrico, y fue una cuestión bien interesante para los chiquillos. Pero la pregunta que también nos interesa es, ¿podemos usar el mismo instrumento TEAM para mirar a estos alumnos y para mirar a estos equipos y cambiar también la cultura desde el currículum en términos de generar alumnos que aprendan a evaluar sus equipos con la misma escala que se va a evaluar en la urgencia del hospital? Y entonces lo que hemos hecho es comparar esa E, que son los estudiantes, y aquí tuve que poner una T, porque si ponía otra E no íbamos a entender nada, son los equipos, o sea, los teams,
Cuando ocupamos la escala TEAM en estudiantes reales de quinto año de la Universidad del Desarrollo comparado con equipos pediátricos reales, lo que observamos es que en general en la dimensión de trabajo en equipo se ubican los descriptores que tienen menores diferencias y que son los que tienen que ver con las capacidades de trabajo conjunto, mantener la compostura y la moral del equipo. O sea, vamos todos juntos, nos mantenemos estimulados, wow, bien. Y pese a eso, la diferencia entre el ítem de equipos reales y alumnos es sutilmente significativa. Donde encontramos la mayor diferencia es en la capacidad de anticiparse a las acciones y en la capacidad de ejercer supervisión, porque eso refleja que los estudiantes todavía no tienen todo el dominio de conocimiento para ejercer un liderazgo efectivo. Y si nos vamos después entonces a el punto de cómo priorizan y cómo manejan las normas, ahí también hay una diferencia importante de un punto completo dentro de un Likert que se reproduce y se amplifica en la conducción clara. O sea, los alumnos pueden usar la misma pauta porque son bien sensatos en reconocer que en realidad todavía el dominio de conocimiento no lo tienen tan claro y eso incide en que no conducen claramente, no mantienen perspectiva global, no se anticipa y no logran priorizar. Pero podemos culturizarlos, podemos trabajar con ellos desde chicos para que cuando entren a este mundo donde ellos van a liderar sepan manejarse en otra situación. Queremos hacer ahora un resumen conceptual de lo que hemos hablado para no extendernos en el tiempo. Leo. Sí, gracias, Sole. Netamente es como volver a repasar los conceptos más actuales de qué es lo que es la simulación, entendiendo que es una herramienta que nos va a permitir poder ensayar en un ambiente seguro y protegido. Ahora ya estas dinámicas interprofesionales, la comunicación, cómo afrontamos la tarea, quién asume el liderazgo. Esta herramienta que es la simulación clínica se presta mucho para poder lograr ese tipo de dinámica y para poder lograr ese tipo de competencia. Y después en esta deconstrucción que es del escenario, que es este debriefing, en donde uno se junta a indagar los esquemas mentales de los estudiantes en esta cognición, metacognición. Solo en la siguiente diapo, porfa. En donde vimos que tenía estos 3 pasos en donde uno empieza a indagar la descarga, primero la descarga de emociones de los estudiantes, cómo se sienten ahora que desvivieron esta experiencia, a empezar el análisis de qué estaban pensando ellos cuando fueron tomando decisiones, cuando fueron comunicando con el equipo estas decisiones y tomando estas decisiones para poder sacar adelante el caso, y después también hacer el análisis, qué cosas se hicieron bien, qué cosas son dignas de repetir, y qué cosas también son susceptibles de poder mejorar. Y van desde las dinámicas, desde los saberes disciplinares, hasta cómo yo soy capaz de poder comunicarme efectivamente con mi equipo y sobre todo en situaciones difíciles. Por lo tanto, esta herramienta se presta mucho para poder avanzar en esta educación interprofesional. Y después ya vienen estas, como estamos poniendo en la palestra más de un saber disciplinar, es como yo desde el debriefing, desde esta facilitación, del análisis, de esta deconstrucción de los escenarios clínicos, puedo generar esta estrategia que les mencionaba Soledad, de seguir a un líder y después tener como un facilitador que va entregando estas perlitas, o si es que voy a dividirme aspectos, ya sea desde la pauta Teams, como estamos conversando, de trabajo en equipo, otro hacia los aspectos clínicos, y de esa manera poder generar esta facilitación del aprendizaje y este análisis crítico de buena manera y desde 2 puntos de vista. Entonces también, o se puede, la tercera parte, la parte mixta. Ahí está la escala TEAM, que yo creo la Sole es la más indicada para poder comentarle sus dimensiones. La escala TEAM tiene 3 dimensiones. La primera se refiere y se califica exclusivamente el desempeño que el líder hizo en la tarea. Están los primeros 2 descriptores, entonces todo el equipo
califica lo que el líder hizo respecto de orientar y conducir. Ahí eventualmente uno está evaluando no solo lo que la persona sabe, probablemente está evaluando qué es lo que logró transmitir a sus pares, y a veces en el fondo pudiera ser que esta percepción de liderazgo no tan claro tiene que ver con elementos de comunicación y no con fallas del conocimiento. Eso es una pregunta que le compete a uno luego contestar. La segunda dimensión, y la más amplia, es la dimensión del trabajo en equipo, en la cual se evalúa a todos los participantes del equipo y al equipo en sí mismo como un uno colectivo. Y la tercera, donde también se evalúa al equipo como un uno colectivo, es el manejo de la tarea. En lo que nosotros hemos podido explorar, lo primero es que logramos hacer una validación con un alfa de Cronbach idéntico al de la publicación original, y con un instrumento que se comporta igual si es que son los estudiantes evaluados por sus tutores y si los estudiantes se evalúan a sí mismos. Así que estamos en el fondo pensando en explorarlo incluso para la autoevaluación dentro de los contextos de internado. Y eso es lo que le queríamos proponer y compartir, y cuando tengamos la publicación se las mandamos, pero estamos en la fase final de ese asunto. Isa, no sé, ahora ya usted la dueña, nos quedan los minutos finales. Sí, no, nada más No que sé si hay preguntas, darle las gracias, inquietudes, abucheos, tomates. muchísimas gracias al equipo, y pedirte, Sole, que el paper que acabas de mencionar no lo tenemos, Leo y yo no lo tenemos, así que te pedimos que por favor, si tú puedes... Sí, me di cuenta que no lo subí, lo tengo que subir, el de Code Briefing, ese está listo, el de Teams se los tenemos que compartir cuando lo tengamos ya aceptado. Ya, perfecto. Entonces, si dejas de compartir, a lo mejor nos podemos quedar en modo galería. Eso, y se abre el espacio para preguntas. Tenemos 10 minutos para hacer preguntas. Bueno, entonces podríamos abrir el fuego con una pregunta de Soeduxa. Oh, eso es difícil, porque Soeduxa las prepara así como, oh, no. No. Sí, de hecho la voy a Quiero leer. hacer una pregunta. José. Profesora. Es que no sé si está errado mi pensamiento, pero para hacer estas simulaciones interdisciplinarias en donde se propone tener buenos confederados, ¿no es complejo que si los confederados no son del área no puedan pensar como tal? Entonces ahí se pierde un poco el sentido de lo que queremos lograr. Se pierde el realismo porque efectivamente no tienen lo había mencionado, la zona 2, donde tú haces jugar roleplay, tiene la propuesta de realidad, pero no la realidad, porque no conoces el ethos de la profesión, ni el sentido, ni el rol, y solo lo miras desde fuera, solo lo miras desde externo, pero es una aproximación útil y funcional, porque muchas veces los problemas en las carreras son que, no sé, pues enfermería tiene 200 alumnos y medicina tiene 60, entonces, ¿cómo hago cuadrar esos grupos así? O la agenda de uso de campo clínico de obstetricia dice que van a campo clínico en una fecha que medicina estaría haciendo otra cosa y no los podéis poner juntos dentro del espacio. O sea, hay tanta variable que te impide hacer como el puzzle de congeniar alumnos de distintas carreras de manera genuina, que es un problema. Y por otro lado, da un poco lo mismo si tú pones alumnos chicos de una carrera con alumnos chicos de otra carrera, tampoco tienen el rol construido, porque les falta todavía conocimiento para apropiarse de la realidad en sí misma. Finalmente, cuando hacemos simulaciones antes del internado, en la mayoría de los casos estamos en un constructo súper teórico. En esa lógica, uno ya se libera un poco del punto de, ¿sabes qué? Entre nada y aproximarlo funciona. Y en medicina, en el ámbito obstétrico, es más fácil porque en el fondo un anestesiólogo y un ginecólogo expresan identidad, porque son subespecialidades de la carrera. Y ahí en el fondo se hace como un trabajo. Antes de eso hay que haber hecho un montón de otras cosas, como socializar qué hace una enfermera, qué hace una matrona y trabajar con ella, y eso uno lo hace desde otro espacio de interacción. Pero siempre va a ser irreal, estoy contigo,
la irrealidad va a venir no solo de que no son de la misma profesión, sino de que ellos en sí mismos, ninguno es profesional todavía, y en cualquiera de esos casos, esta experiencia es mejor para reconocer los límites y es mejor para explotar las potencialidades igual. Ellos lo agradecen mucho y se nota el cambio cuando entran efectivamente a las prácticas con otros saberes. Sí, perfecto. Gracias, Sole. Y lo otro, para diseñar un escenario, sí, a mí me da un poco de susto, yo he tenido las ideas y todo, y me da un poco de susto diseñar un escenario interprofesional. Tírate. Porque son tantas las posibilidades que puede surgir de cada uno de los integrantes y que de alguna manera los confederados tienen que tener la capacidad de preverlas para poder conducir al objetivo que uno quiere lograr, o no. No, yo digo sí y digo no, porque en el fondo en esto uno es un gran arquitecto, también podrías pensar que eres un titiritero, suena mal porque en el fondo es como si estuvieras manipulando las cosas, pero finalmente tú estás conduciendo la acción. Entonces, acuérdate que los confederados pueden ser planificados o pueden ser salvavidas confederados. Y uno, dentro del espacio de lo que está pasando, tiene siempre formas de, usando un salvavidas, redirigir. Entonces te diría que la forma de mirarlo es desde dentro, tírate, hazlo. Y pregúntale a otras personas que lo hayan hecho y déjate acompañar. Ya, súper, gracias. Vamos a intentar. Sí, nosotros queríamos hacer una pregunta más abierta, Sol, y tiene que ver con la educación interprofesional, ¿cierto? Que sabemos que va a dar respuesta a muchos problemas o a muchas complejidades. Bueno, hoy día, ahora mismo, ¿cierto? Que el sistema de salud, ¿cierto? No está constantemente, está en esto de desafiarnos todo el rato. Y es súper orientado también a la eficiencia, a la calidad, pero ya hemos visto, la evidencia lo dice, la muestra que nos han hecho hoy día también, ¿cierto? Que la educación interprofesional, y especialmente a través de la simulación, nos brinda una oportunidad para llegar a lugares, a propósito de lo que decía María José, ¿cierto? ¿Por dónde me voy, ¿cierto? Que pueden tocar lo que son los temas de calidad de vida, derechos humanos, la dignidad, que ha sido una palabra, ¿cierto?, que estas últimas semanas también hemos estado hablando mucho, interculturalidad, entre otras. Entonces, si tú nos pudieras comentar brevemente sobre tu experiencia en escenarios tocando ese tipo de temas. No lo hemos estructurado tan así, porque en el fondo yo te diría que las necesidades clínicas reales de la pandemia han puesto el acento en lo técnico. O sea, desde puntos de vista prácticos, como por ejemplo las ideas que teníamos de hablar, de enseñarles cómo enfrentar la violencia en una sala de urgencia, hoy día no son temas, porque como no hay visitas, no hay violencia. Este rato es más bien aproximarse a la construcción, ¿sí?, de habilidades para mejorar el autocuidado en relación a la muerte y las habilidades de comunicar malas noticias, porque hoy día la práctica y la necesidad urgente para estos alumnos que están saliendo es ser más eficientes en su trabajo técnico, 1, 2, hablar de cosas dolorosas con mucha mayor frecuencia, y 3, aprender entre ellos a conversarse cuando les pasan cosas malas, o sea, hacerse debriefing entre ellos para rescatarse de la tristeza. Yo le veo harta potencialidad a la metacognición que existe en conversar para entender, eso es el debriefing, conversar para saber que hay más abajo, no es otra cosa. Se le pueden poner 1000 formas técnicas y grandes cuchufletas, pero nada más que escuchar para tratar de entender al otro. Y al gran valor de validar lo que el otro me está diciendo. Y en un debriefing interprofesional, escuchar a un TENS y validar la riqueza de lo que me está enseñando, esa es el principal aprendizaje. Cuando los internos guían el escenario, después tienen un debriefing y el TENS les dice cómo lideraron. Y entonces ahí tú estás poniendo el valor del rol.
el valor del rol y el reconocimiento del rol y la destrucción en el fondo y la desmitificación de que los grandes maestros son solo los profesores que tienen súper consulta y súper cuentas del banco. Aunque yo creo que eso también es difícil de construir porque hay ciertas cosas aspiracionales en la sociedad contra las cuales uno no puede luchar. Me salió el comunismo, ya me cago. Sí, en realidad la siguiente pregunta tenía que ver con eso, como con de repente no solamente nos quedemos en la idea del escenario interprofesional, ¿cierto?, con la sala de urgencia, sino que hay muchos más escenarios, tal como tú lo dices, y tiene que ver con las malas noticias, ¿cierto?, el manejo de situaciones complejas, las conversaciones difíciles que vamos a tener en la práctica diaria, la muerte, entre otras. Entonces era, si tú nos podías alumbrar con más ideas, pero me parece que ya lo has contestado. Yo resumiría el tema del debriefing y del co-debriefing en lo que les dije al final. O sea, el debriefing es una forma de conversar para hacer visible la profundidad. Y eso implica una voluntad de escuchar primero y de indagar dejando que el otro abra lo que tiene que abrir y validar eso. Y si tú aprendes esa habilidad y te la llevas a cualquier parte, en el fondo vas a generar muchos otros cambios. Me gusta esa idea de las zonas de simulación particularmente por eso, o sea, que aprendamos a hacer debriefing para que se lo lleven al campo clínico, creo que sería una revolución humana y me parece notable. Soraya. Hola, aquí estoy. Mira, he escuchado atentamente, excelente, me parece, digamos, todo este análisis, ¿no es cierto?, y esta apuesta. Ya justamente con ¿no es cierto?, con lo que tiene que ver con los escenarios IP. Ya, y en relación a aquello, por ejemplo, el tema de la seguridad del paciente, o sea, llevarlo, ¿no es cierto?, a la práctica, en relación a un equipo de trabajo que vele por la seguridad de la atención, yo creo que ahí también está involucrado, por ejemplo, o incursionar en el Team Step, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la seguridad en la atención, cuando un profesional o un par, ¿no es cierto?, es capaz de decirte, ¿sabes qué? Tú no estás en condiciones quizás de seguir, ¿no es cierto?, en el turno, porque si no, puede, ¿no es cierto?, suceder eventos adversos que no quisiéramos. Ya, el tema de la comunicación, justamente el cómo tú lo comunicas. Yo encuentro que estos escenarios, en el fondo, ayudan muchísimo que desde pequeños en el proceso formativo ya vayan en el fondo teniendo, ¿no es cierto?, mayores herramientas, cosa de poder, ¿no es cierto?, establecer estos vínculos en los equipos de trabajo y con confianza. Yo creo que eso también es algo aspiracional, la confianza dentro de los equipos. Estupendo, y quiero que por favor, no sé, Sole o alguien me pueda aclarar, tú hablaste sobre la estructura y la construcción mental que hace, ¿no es cierto?, el estudiante ya desde la vivencia del escenario de simulación clínica, ya, y desde ahí, ¿no es cierto?, tomarlo para el debriefing. Entonces, me interesaría saber también cómo tú, si se aparta esto del resultado de aprendizaje o del objetivo del escenario, el cómo tú lo centras de nuevo. Eso. El centrar el objetivo, Soraya, es una cuestión que uno tiene que hacer mientras el escenario está sucediendo. En los salvavidas, dentro de los escenarios, se utilizan con dos fines. Con el fin de salvar la seguridad psicológica de los participantes, que es el fin secundario, pero el fin primario siempre debiese ser tratar de rescatar tus objetivos. Entonces, o sea, no soy tan consciente, pero tengo la sensación de que no me pasa tanto que yo no llegue a mis objetivos porque pongo los salvavidas que sea para lograrlo en el escenario. Si no me resultara, yo usaría la estrategia de ¿y si pasara qué? Variation is Adaptation, Peter Dickman, que te permite en el fondo devolverte igual a tu objetivo. Ok, en este escenario pasó lo que pasó. ¿Y si pasara qué? Y te llevo igual a mi objetivo. Hay técnicas para ese punto. El volver a llevar Variation is Adaptation puede servir. Eso es normalizar en el fondo o trabajar desde la variación para redirigir, pero también desde la variación para las conductas buenas, llevarlas hacia un nuevo aprendizaje. Es un enfoque bien interesante. Sí, pero eso es otra cosa. Sí, ¿por qué? Porque lo que tú quieres, obviamente, ¿no es cierto?, es lo que está y lo que tienes en la sesión finalmente para conseguir esos resultados de aprendizaje. Te das cuenta que los alumnos en la mitad de camino se pegan y por más que va no sé, un salvavidas, va un confederado, ya tratas de sacar.
ya, pero finalmente no se logra. Entonces, obviamente, eso todo es de análisis dentro de lo que significa el debriefing. Pero como hablaste de la construcción mental que hace a través del escenario, o que observa o que participa, porque podemos tener observantes y participantes del escenario en sí mismo. Si el escenario ya pasó y quieres rescatar, yo te sugeriría, mira ese paper de Peter Dickman, Variation as Adaptation, eso te puede servir, pero en el fondo yo creo que el objetivo hay que jugarlo en restaurar desde el uso de salvavidas al interior de los escenarios. Ya. Ok, muchas gracias. ¿Y tienes experiencia con el Team Step? No lo uso, uso el TALK, porque es más fácil entrenar a la gente en TALK, que es 4 pasos. El Team Step es muy largo y me es muy costo efectivo hacer lo que queremos, que es que en todos los turnos haya facilitadores. Pero eso también es otro tema, porque es entrenamiento de equipo clínico. Bueno, muchas gracias, Sole. De nada, Soraya. Sole, estamos en el tiempo. Estamos en el tiempo. Sí. Oye, yo me quedaría, pero tengo que hacer otra cosa. Tenía a las 6, entonces voy como atrasada. Sorry por arrancar, perdón. Espero que no se hayan aburrido. Agradezco que ocupen un viernes en esto y agradezco que nos hayan dejado hablar de la Lili y que nos sigamos viendo, esa es la meta. Oye, nosotros un poquito antes de cerrar les queremos comentar que en esto de mejorar siempre queremos pedirle el apoyo contestando una breve encuesta sobre esta actividad que está en este momento en el chat. Gracias Alberto, que dice que felicitaciones a los relatores, muy buena exposición, muy interesante. Así que, jefa, Ilse López. ¿Dónde está la jefa? Bueno, ha sido una jornada sumamente interesante. Yo he aprendido, pero una barbaridad, a pesar de que nunca en mi vida me voy a encontrar en una situación como la planteada, porque no es mi área, pero está clara, está interesante. En ningún momento ni siquiera me paré a buscar un cafecito, así es que Soledad, un abrazo, y también felicitaciones a Leonardo, a Rocío y a las 2 enfermeras que participaron también, que prestaron su colaboración en forma brillante. 1.000.000 de gracias y que sigan progresando y nos volvemos a encontrar. Soeduxa los espera a todos, aquellos que aún no son socios, esperamos que acudan a nuestra página y busquen el formulario para inscribirse, porque de esa manera vamos a poder seguir progresando en aras de una mejor educación en ciencias de la salud, tal como lo quería Lili, a quien hemos dedicado esta sesión de hoy día y seguiremos recordándola en el futuro. Muchas gracias a todos. Gracias de nuevo, Paula, gracias María José y nos vemos pronto.